Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando las diversas formas de la vida consagrada y en concreto hoy vamos a explicar los puntos 928 al 930, los institutos seculares y las sociedades de vida apostólica. Son 3 puntos, pues, que continúan dentro de lo que el Catecismo ha descrito como la gran riqueza de la Iglesia. Se goza por la gran riqueza que existe, que vamos descubriendo, ¿no? Según vamos conociendo, pues la Iglesia desde sus entrañas, vemos que Dios la ha adornado la Iglesia de muchísimas formas y variedad de carismas. De carismas que especialmente en la vida consagrada también después se multiplican con matices propios de ese Espíritu Santo que es capaz de hacer descubrir la riqueza de Dios, como el arco iris, que hace que la luz del sol se difumine en un montón de colores, que entre ellos son complementarios, ¿no? Y uno dice, parece mentira que todos esos colores estuviesen implícitos en el rayo de sol que venía, ¿no? Pues sí, ese rayo de sol descubre que dentro de él guardaba todos esos matices de colores. Algo así pasa con los distintos carismas, ¿no? de la vida consagrada. Bueno, de todo tipo de carismas en la Iglesia, pero especialmente ahora hablamos de la vida consagrada. Juan Pablo II, pues en ese famoso documento Vita Consecrata decía: damos gracias a Dios por las órdenes e institutos religiosos dedicados a la contemplación o a las obras de apostolado, por las sociedades de vida apostólica, por los institutos seculares, por otros grupos de consagrados, pero también por todos aquellos que en el secreto de su corazón se entregan a Dios con especial consagración. O sea, es decir, era consciente Juan Pablo II, ¿no?, cuando escribió este documento, pues, sobre la vida consagrada, era consciente de que la Iglesia misma se encuentra hasta con dificultades de recoger todos los matices, ¿no?, de esa riqueza de la vida consagrada. Fijaros que dice: e incluso por los que en el secreto de su corazón se entregan a Dios con una especial consagración. Es decir, una vez más hay que decir lo siguiente, que la vida consagrada, que las distintas formas de vida consagrada, esa vida que el Espíritu Santo está suscitando, va por delante de incluso la capacidad que tenemos de conocerla, de regularla. La Iglesia no es el reconocimiento jurídico de la Iglesia el que crea la vida consagrada, no. La vida consagrada va por delante y la Iglesia pues va por detrás, pues estudiando, discerniendo las distintas formas de vida consagrada, reconociéndolas jurídicamente, tutelándolas legalmente, pues para que también sean preservadas de posibles peligros, etcétera, etcétera. Es hermoso ver cómo el Espíritu va por delante, ¿no? Pero sin embargo también es un signo del buen Espíritu, pues también disponerse al discernimiento de la Iglesia, y a ese reconocimiento jurídico de la Iglesia. El Espíritu va por delante, pero sin embargo es cierto que también que cuando es el Espíritu verdaderamente humilde, se conjuga perfectamente pues con el reconocimiento jurídico de la Iglesia, con la autoridad de la Iglesia que está llamada a discernir. Bien, este es por lo tanto el punto de partida. Más todavía, en Vita Consecrata hay, después de haber hablado de los institutos seculares, de las sociedades de vida apostólica, todavía se añade un punto más que tiene como título Nuevas formas de vida consagrada. Precisamente está esta riqueza que el Papa mismo se vio con la necesidad de añadir un apartado que dijese Nuevas formas de vida consagrada. Y allí decía: la perenne juventud de la Iglesia continúa manifestándose también hoy, en los últimos decenios, después del Concilio Vaticano II, porque han surgido nuevas y renovadas formas de vida consagrada.
En muchos casos se trata de institutos semejantes a los ya existentes, pero nacidos de nuevos impulsos espirituales y apostólicos. Su vitalidad debe de ser discernida por la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde realizar los necesarios exámenes tanto para probar la autenticidad de la finalidad que los ha inspirado como para evitar la excesiva multiplicación de instituciones análogas entre sí, con el consiguiente riesgo de una nociva fragmentación en grupos demasiados pequeños. En otros casos se trata de experiencias originales que están buscando una identidad propia en la Iglesia y esperan ser reconocidas oficialmente por la sede apostólica. Estas nuevas formas de vida consagrada, que se añaden a las antiguas, manifiestan el atractivo constante que la entrega total al Señor pues, ha suscitado. Además, el espíritu en la novedad no se contradice. Prueba de esto es el hecho de que las nuevas formas de vida consagrada no han suplantado a las precedentes. En tal multiforme variedad se ha podido conservar la unidad de fondo gracias a la misma llamada a seguir en la búsqueda de la caridad perfecta Jesús, virgen, pobre y obediente. Esta llamada, tal y como se encuentra en todas las formas ya existentes, se pide del mismo modo en aquellas que se promueven como nuevas. Es decir, ves que el Papa habla de que la misma Iglesia se ve a veces sorprendida por la multitud de carismas que van surgiendo. Desde luego, algunas personas cuando tienen esa visión de la Iglesia, ¿no?, hablan desde fuera, como que la Iglesia es una institución jerárquica en la que no hay ninguna iniciativa, ¿no?, sino ha surgido del Papa, ¿no?, y como si esto fuese una especie de ejército en el que pretendemos, ¿no?, que el Espíritu Santo únicamente hable por la boca de la jerarquía y que no se mueve nada sin que la jerarquía haya sido la que lo haya suscitado, la que lo haya permitido. El que dice eso, desde luego, no entiende lo que es la Iglesia. Porque la Iglesia está surgiendo continuamente, están surgiendo montones de realidades, de personas que se sienten inspiradas por el Espíritu Santo pues para formar nuevos carismas, nuevas formas de presencia, y son inspiraciones que el Espíritu Santo está dando directamente a esas personas, ¿eh? O sea, no es la jerarquía de la Iglesia la que está programando las cosas, sino que el Espíritu Santo aquí y allá está haciendo surgir pues nuevos carismas, ¿no? A la Iglesia se le da pues el quehacer de discernir, de tutelar, de ver si es conforme al buen espíritu, etcétera, pero digamos que es claro que quien se piensa que en la Iglesia todas las iniciativas vienen programadas por la jerarquía es que no entiende nada, es que no conoce de dentro la Iglesia. También existen peligros, como estos párrafos que hemos leído dicen, ¿no? Pues peligros de excesiva fragmentación, porque también esto hay que decir que también ese peligro puede existir, una excesiva fragmentación. Y también por eso pues un quehacer de la Iglesia a la hora de discernir pues igual será llamar la atención sobre esa excesiva fragmentación, poner en conocimiento de algunas personas que han tenido un carisma de que existe junto a ellas otras pues con un carisma prácticamente idéntico y sugerirles si no sería más prudente pues una fusión entre, pues imaginémonos, ¿no?, pues dos institutos que tienen un carisma prácticamente idéntico, etcétera. El peligro de la excesiva fragmentación también existe y el Papa aquí, como habéis visto, pues lo recoge, lo recoge. Pero creo que es también propio, ¿no?, de la vida de la Iglesia ver cómo florecen muchos dones del Espíritu Santo hasta el punto de que a veces nos dejan perplejos, ¿no? Es un gran jardín en el que estamos, el jardín del Espíritu Santo, y los carismas son muchas flores de ese jardín, con una inmensidad de colores por los cuales alabamos a Dios. Bien, hecha esta introducción, vamos a hacer un mínimo momento de reflexión y nos adentramos ya en el carisma propio de estos institutos seculares y sociedades de vida apostólica.
Bien, para entenderlo, ¿cuál es lo específico, ¿no?, de esta forma de vida consagrada, de lo que son los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica? Pues recoge el Catecismo un punto del Código de Derecho Canónico que dice: un instituto secular es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. O sea, viviendo en el mundo y desde dentro de él. Por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada, los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelización de la Iglesia en el mundo y desde el mundo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar según Dios las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. Mediante vínculos sagrados asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular. Bien, quizás una distinción importante que deberíamos hacer cuando se habla aquí de institutos seculares o un modo de vida secular. Quizás a veces las palabras nos pueden hacer un lío porque a veces hablamos de secularización y claro, pues todos vosotros habéis oído hablar de la Iglesia del peligro de la secularización, pues como uno de los peligros que nos acechan, ¿no? Secularización, pues es una tentación pues que existe en todos nosotros, en el mundo actual, incluso dentro de la propia Iglesia. Secularización es un pretender apartar las cosas, o sea, desligarnos del origen sagrado, ¿no?, de la vocación que todos tenemos. Secularización es pues coger las formas del mundo olvidándonos de lo específico, ¿no?, de Jesucristo. Secularización, incluso se le llama a un sacerdote, se ha secularizado, es decir, ha sido se ha apartado de los compromisos que adquirió y ha solicitado a la Iglesia pues el poder estar dispensado de los compromisos que había adquirido en el sacerdocio, etcétera, etcétera. La palabra secularización tiene ese componente, pero hay que distinguir esa palabra de la vida secular. Cuando hablamos de secularidad, hablamos en un sentido positivo de la palabra. Secularización tiene un sentido negativo. Sin embargo, la palabra secularidad tiene un sentido positivo, que quiere decir sencillamente, pues se trata de vivir el mundo, o sea, las situaciones, todo aquello que ha sido creado por Dios, século viene del mundo, el siglo, este mundo también debe de ser consagrado a Dios, ha sido creado por Dios, y el mundo como criatura suya está llamado a glorificar a Dios. Una cosa es el mundo en el sentido negativo, lo mundano, la mundanización, y otra cosa es el mundo como algo positivo que estamos llamados a cristianizar. Por lo tanto, el hecho de que exista institutos seculares o una vida secular, etcétera, pues no hace sino incidir que estamos llamados a vivir en este mundo ordenándolo a gloria de Dios. Distingamos que eso de la palabra secularización, que ya tiene un sentido negativo, que es como una especie de querer apartar al mundo de su sentido religioso. Una cosa es vivir en el mundo y otra cosa es mundanizar, mundanizarnos. Esa sería la diferenciación. Tenemos que vivir en el mundo sin mundanizarnos. Bien, hecha esa distinción, pues nosotros hablamos de que una de las diferencias entre lo que es propiamente la vida religiosa, la vida de los religiosos, ¿no?, de estas formas distintas de vida consagrada de las sociedades de vida apostólica o institutos seculares, la diferencia que tienen es que los religiosos se apartan del mundo, en cierto sentido por lo menos. La vida religiosa se aparta del mundo y se dirige a una forma de vida comunitaria que incluso nosotros ya le llamamos pues el convento. Pues los religiosos viven en un convento o viven en una casa religiosa en la que también de alguna forma deciden
apartarse del mundo para servir a ese mundo. No es que desconecten con el mundo, porque ciertamente no desconectan, ni siquiera los religiosos de vida contemplativa, que están inmersos como una comunidad orante en medio del mundo. No digamos los religiosos de vida activa, que se dedican a la enseñanza, etcétera. Pero sí que es cierto que en la vida religiosa hay un componente de apartamiento del mundo. Apartamiento del mundo que, sin embargo, no se da en estos institutos seculares o sociedades de vida apostólica. Están insertas en el mundo, viven en medio del mundo. El mismo hábito religioso también es un signo, es un signo el hecho de que los religiosos llevan un hábito que les distingue como, en cierto sentido, separados del mundo. Mientras que en los institutos seculares, sociedades de vida apostólica, en sus constituciones, pues no suelen tener ese hábito. Desconozco si en algunos quizás sí que puedan tenerlo, porque ahí está la variedad, que posiblemente hay alguno que sí pueda tenerlo, pero es propio lo más generalizado es que los institutos de vida secular no tengan ese hábito que en cierto sentido les distingue del mundo, precisamente para estar más insertos y para evangelizar el mundo, digamos, desde dentro, siendo como un fermento. Lo propio de esta forma de vida consagrada es profesar los consejos evangélicos, profesarlos a veces con la palabra voto, a veces con otro tipo de palabra, con la palabra compromisos o promesas, porque puede y hay de hecho, ¿no?, distintas formas de dentro de estos institutos o sociedades de vida apostólica. Pero se profesan esos consejos evangélicos viviendo insertos en el mundo, como fermento, como escondidos dentro del mundo, para ser fermento dentro de él. Es hermosa la palabra fermento. Fijaros cómo el fermento permanece casi invisible y sin embargo lo transforma todo. Este es el ideal de ese tipo de vida consagrada. Insertos en el mundo, en una profesión concreta. Uno puede estar trabajando pues desde una obra que sea estrictamente pues apostólica, pero también incluso puede estar trabajando pues en una labor que puede pasar bastante desapercibida, pero está fermentando desde los valores cristianos con los que vive y realiza esa profesión. Esa persona se ha consagrado con los 3 votos o los tres consejos de seguimiento a Jesucristo, y está fermentando la realidad que le rodea. Me recuerda esta forma de vida, de ser fermento en medio de la sociedad. Me recuerda aquel pasaje que hemos escuchado muchas veces, ¿no?, de aquella estrategia del caballo de Troya, donde Odiseo pues tuvo aquella estrategia de introducir aquel gran caballo de madera dentro de las murallas de aquella ciudad que parecía inexpugnable, y dentro de aquel caballo llevaba pues una serie de soldados que al entrar dentro de la ciudad, dentro de las murallas de la ciudad, pudieron conquistarla. Ahora es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre, pero que sí que quiere significar que precisamente se trata de vivir en el mundo, insertos en el mundo, para ser fermento desde él, y transformarlo desde dentro. Está claro que los religiosos, pues por su forma de vida, pues no pueden hacerse presentes, porque tienen también, ¿no?, una necesidad de apartarse del mundo, pues en muchos aspectos de la vida cotidiana, en muchos trabajos, en muchos lugares. Sin embargo, los institutos seculares y ese tipo de vocaciones están llamados a hacerse presente en esos lugares. Transformar desde dentro, siendo fermento. En el fondo seguimos ese misterio del Verbo hecho carne. ¿Acaso no hizo algo parecido en el designio de la Santísima Trinidad, lo que fue la encarnación, en la que en Jesucristo se introdujo en nosotros el Verbo hecho carne? ¿Acaso pues alguien que quiere llevar este modo de vida secular llevando a él pues esos consejos evangélicos
no está imitando el modelo de la encarnación en el que el Verbo se encarna tomando carne humana, y la plenitud de la divinidad no vino a nosotros hecha carne humana, perfectamente, podríamos decir, semejante a nosotros en todo, pero interiormente distinta y con la capacidad de fermentar el mundo. Jesucristo precisamente nos dio, en este modelo de la encarnación, dio el mejor ejemplo de lo que es este tipo de vocaciones de vida consagrada en el siglo, vida consagrada con esta forma secular. Jesús, al hacerse carne, él mostró la divinidad oculta en la humanidad, en la carne humana, y fermentó la carne humana, fermentó la naturaleza humana, la transformó viniendo al mundo y desde dentro nos transformó. Y aquí también cuál es el origen, el hecho teológico, ¿no?, de esta forma de vida secular, ¿no?, de consagración secular, que tenemos que distinguir muy mucho, porque algunos igual podrían ver, algunas personas, pues miembros de institutos seculares, y podrían pensar, pero ¿cómo están estas personas viviendo así, viviendo en un piso, podría parecerles que esa forma de vida pues es una especie de forma de vida religiosa devaluada, ¿no?, o un poco mundanizada, o un poco secularizada. No es cierto. Distingamos eso. Esta vocación de vida consagrada en el mundo, en el siglo, no es una vida religiosa, digamos, un tanto mundanizada o escapada del convento, o que haya perdido pues esa especie de sentido religioso de vida comunitaria estricta. No, es que es distinta esta vocación. No confundamos eso con una vida religiosa que se ha secularizado. No, es que es distinta esta vocación. Precisamente lo propio de estos consagrados, pues que están inmersos en el mundo, viviendo pues en este piso, metidos en este trabajo, como una enfermera en un hospital, como una persona en un medio de comunicación, etcétera, están precisamente con la vocación de ser fermento desde esa consagración personal que tienen allí donde pues Dios les planta, en lugares de primera línea de evangelización, precisamente haciendo vida pues ese modelo de encarnación que fue el del Verbo hecho carne. Vamos a meditar esto brevemente y continuamos. Se distinguen las sociedades de vida apostólica, dentro de estas nuevas formas de consagración, se distinguen de los institutos seculares, ¿no?, tal y como dice Juan Pablo II en ese documento Vita Consecrata, de la siguiente forma lo dice: merecen especial mención, además, las sociedades de vida apostólica o de vida común, masculinas y femeninas, las cuales buscan con un estilo propio un específico fin apostólico o misionero, que habla pues de una vida en común, pero que tiene un específico fin apostólico misionero. En muchas de ellas, con vínculos sagrados reconocidos oficialmente por la Iglesia, se asumen expresamente los consejos evangélicos. Sin embargo, incluso en este caso, la peculiaridad de su consagración las distingue de los institutos religiosos y de los institutos seculares. Se deben salvaguardar y promover la peculiaridad de esta forma de vida que en el curso de los últimos siglos ha producido tantos frutos de santidad y apostolado, especialmente en el campo de la caridad y en la difusión misionera del Evangelio. Son un tipo de sociedades que tienen un especial aspecto incisivo apostólico o misionero. Bien, el Papa, en este documento de la Vita Consecrata, va especificando poco a poco cuáles son los campos en los que estas formas de vida seglar consagrada, que así se les llama, ¿no?, seglares consagrados, distinguiéndolos de los religiosos, que como tienen, digamos, un apartamiento del mundo, no se les llama ya seglares, ¿no? Pero estamos hablando de formas de consagración de los seglares consagrados. Bien, pues ese estar en el mundo, sin ser del mundo, ese vivir en el mundo sin mundanizarse,
eso de secularidad, pero no secularización que hemos dicho antes, ¿no? Vivir en el mundo, asumir la secularidad, pero sin mundanizarse, es decir, sin secularizarse, ¿eh? Puede parecer un juego de palabras, ¿no? Pero sin embargo es importante distinguir, ¿eh? Vivir en el mundo sin mundanizarse, vivir en la secularidad sin secularizarse. Bien, este tipo de formas de vida consagrada que aspiran a esto, pues son especialmente propicias para que se les encomiende a algún tipo de tareas, ¿no?, muy especiales. Y vamos a referirnos a ellas, ¿no? Cuáles son las tareas que especialmente la Iglesia encomienda a estas formas de hacer presente en el mundo la vida consagrada. Por ejemplo, en el punto 78 de Vita Consecrata dice: la misión a gentes. La misión a gentes ofrece especiales y extraordinarias oportunidades a las mujeres consagradas o a los hombres consagrados, a los miembros de institutos seculares para una acción apostólica particularmente incisiva. Estos últimos, se refiere a los institutos seculares, además con su presencia en los diversos ámbitos típicos de la vida laical, pueden desarrollar una preciosa labor de evangelización de los ambientes, de las estructuras y de las mismas leyes que regulan la convivencia. Ellos pueden también testimoniar los valores evangélicos estando al lado de personas que aún no conocen a Jesús, contribuyendo de este modo específico a la misión. Y se dice: dada la importancia que revisten las universidades y facultades católicas y eclesiásticas en el campo de la educación y evangelización, los institutos que las dirigen han de ser muy conscientes de su responsabilidad, haciendo que en ellas a la vez se dialogue activamente con la cultura actual, se conserve la índole católica que les es peculiar, en plena fidelidad al magisterio de la Iglesia. Los miembros de estos institutos y sociedades, además, y según las circunstancias de cada lugar, han de estar preparados y dispuestos para entrar en las estructuras educativas estatales. Es decir, aquí se nos propone un campo muy concreto, que es el de la enseñanza. Algunos institutos o sociedades tienen sus propias obras de enseñanza, sus propios colegios, o sus propias universidades. Bien, de acuerdo. En ese caso, pues como dice aquí, se trata de evangelizar en plena fidelidad al Evangelio, al magisterio, de entender que el campo de la educación y de la evangelización es un campo de primera línea, ¿no? De primera línea para hacer presente a Cristo en el mundo, para impregnar la educación, para impregnar todo el saber, no únicamente la clase de religión, ojo, porque alguno se podía pensar que estos institutos, ¿no?, pues que se dedican a la enseñanza, lo hacen por dar clase de religión, pero no es así. Por supuesto que la clase de religión será importantísima, pero es que se trata de impregnar en toda la asignatura, todo el saber humano de esos valores cristianos. La misma historia, pues anda que, por ejemplo, cuando se imparte la asignatura de la historia, pues no hay una capacidad es importantísima, y depende de cómo sea, pues enseñada la asignatura de historia, pues alguien puede estar haciendo una lectura que le aparte del Señor o que le acerque al Señor. Quien dice la historia, fijaros en la filosofía, fijaros en todas las asignaturas que tengan ese componente humano, pero hasta la misma forma de dar las ciencias también, por muy técnicas que parezcan, ¿no? O sea, la enseñanza no se trata pues de decir, bueno, vamos a hacer un colegio para poder dar en él la clase de religión. No, si no es eso. Se trata de empapar, ¿no?, todas las áreas del saber humano, pues de un espíritu, de una sabiduría cristiana, de empapar el mundo de la sabiduría cristiana. Pero como habéis visto, no se trata de hacerlo únicamente en instituciones católicas, sino que incluso dice que es propio de estas vocaciones el estar dispuestos a entrar en la estructura educativa estatal.
pues un consagrado, ¿no? Un seglar consagrado puede estar perfectamente llamado por el Señor, pues a ganar una posición, a entrar, ¿no? en una plaza de la enseñanza pública, y desde allí dentro, cristianizar esa enseñanza. Él no tendrá, pues hombre, lógicamente él no tendrá la libertad, pues de, como se tiene en un centro católico, de hacer muchas iniciativas, o de, incluso igual no se le permite, imaginémonos, ¿no? Igual en un sitio no se le permite rezar al comienzo de la clase, pero él sí podrá impregnar de valores, de estilo cristiano, esa enseñanza. A veces hay que decir que los hijos de las tinieblas son más astutos, como dice Jesús. Y hay que ver cómo los hijos de las tinieblas se han hecho presentes, ¿no? en la enseñanza, y muchas veces apartando, ¿no? haciendo de la enseñanza, de muchas asignaturas, pues haciendo casi un instrumento para apartar a los jóvenes del camino de Dios. Y como el mismo marxismo y otras formas de ideología, ¿no? Incluso se organizaron, ¿no? Se organizaron para copar puestos, para copar puestos en la enseñanza, en la dirección de la enseñanza, ¿no? Y de esta forma, pues adentrándose en el mundo de la cultura, apartar, ¿no? a nuestra sociedad de sus raíces cristianas. Eso ha ocurrido. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Nosotros a veces nos hemos quedado con los brazos cruzados, por nuestra pereza, por nuestra desidia, viendo cómo ciertas personas con una ideología abiertamente contraria, pues al evangelio cristiano, estaban copando esos puestos culturales, y pues porque igual había reuniones de padres y los padres cristianos se ausentaban, y esas personas con esa ideología marxista o con una ideología abiertamente contraria estaban copando esos puestos. Bueno, pues eso que ha sido un pecado, yo creo que es una de las cosas que se explica cómo se ha secularizado, ¿no? por nuestra sociedad, ¿no? Que nos quedamos perplejos, ¿no? Cómo se ha secularizado en poco tiempo. Esto, que es una de las causas que lo explica, eso nos tiene que también que dar una experiencia, la experiencia de que precisamente nosotros tenemos que obrar, aun siendo hijos de la luz, con esa astucia. El Señor nos dijo, ¿no? Sed sencillos como palomas, y también sed sagaces como serpientes. La vida, esta forma de vida consagrada, de los seglares consagrados, nos tiene que también a la Iglesia dar la posibilidad de hacernos presentes y de fermentar la sociedad, fermentarla desde dentro. No obraremos con métodos malos jamás, nunca pasaremos a la manipulación, pero sí haciendo presente el Espíritu de Cristo con el testimonio personal de vida. Con el testimonio personal de vida. Creo que también a veces tenemos que aprender de cómo los hijos de las tinieblas han actuado, con qué entrega, con qué perseverancia, ¿no? Hasta que han arrancado las raíces cristianas de muchos lugares. Bueno, pues el Espíritu Santo ha suscitado, ¿no? estas vocaciones de insertarnos en medio de las estructuras de la sociedad para evangelizarlas desde dentro. Por eso no dice el punto 98 de este documento de Vita Consecrata la importancia de evangelizar la cultura. Y fijaros lo que dice: los institutos de vida consagrada han tenido siempre un gran influjo en la formación y en la transmisión de la cultura. Así ocurrió en la Edad Media, cuando los monasterios eran el lugar en el que se conservaba la riqueza cultural del pasado y en los que se construía una nueva cultura humanista y cristiana. Esto se ha verificado también siempre que la luz del Evangelio ha llegado a nuevos pueblos. Son muchas las personas consagradas que han promovido la cultura, investigando y defendiendo frecuentemente las culturas autóctonas. La Iglesia es hoy muy consciente de la necesidad de contribuir a la promoción de la cultura y al diálogo entre cultura y fe. Pues esto es otro aspecto muy importante, porque digamos que la fe crea cultura. La fe no es únicamente pues algo interior a nosotros, porque parece que este mundo
secularista, ¿no? Este mundo contrario, contrario a los caminos del Señor, pues a un cristiano, entre comillas, ¿no? Le perdona la vida, le consiente ser cristiano, si vive su fe en una dimensión meramente interiorista. Si tú eres cristiano sin que se te note nada por fuera, bueno, te lo permitimos. Si eres cristiano que en el sentido que cuando vas a la cama por la noche rezas unas Ave Marías y los demás ni notamos que eres cristiano, eso te lo permitimos, ¿no? Lo que ya comienza este mundo pues a revolverse más y a ponerse con las uñas sacadas hacia afuera es cuando la fe lo impregna y lo impregna todo y se transforma en cultura. Y evidentemente, pues en los países de tradición cristiana, la fe ha creado cultura, ha creado tradiciones. Y esto es algo muy importante, porque una fe que no se traduce en ningún signo cultural es una fe teórica, pero es una fe que no ha empapado la sociedad, no la ha empapado. Precisamente las raíces cristianas de nuestra cultura son signo de que la fe empapó el arte, la fe empapó la música, la fe empapó la enseñanza, empapó la historia. Es cierto, es decir, la fe se traduce pues en muchos signos culturales. Y precisamente el Papa insiste a este tipo de vocaciones pues de los seglares consagrados, les insiste en que se inserten en la cultura, en el diálogo entre fe y cultura, impregnando, ¿no?, pues todas las realidades temporales de ese espíritu de Cristo. Que no dejemos la cultura en manos de los enemigos de Cristo, en manos de los hijos de las tinieblas que muchas veces pues llegan a arrancarnos las raíces culturales de un pueblo, a arrancarlas. ¿Y qué árbol puede crecer sin raíces? Es un árbol que está llamado a secarse. Bien, es una de las dimensiones principales. Fijaros también que otra en concreto, otra está expresada un poco más adelante en el punto 99, cuando habla de la importancia de insertarse en los sectores de la comunicación social. Leo brevemente lo que dice el Papa. Todos los esfuerzos en este nuevo e importante campo apostólico han de ser alentados con el fin de que el Evangelio de Cristo se transmita desde los medios modernos. Los diversos institutos han de estar disponibles para cooperar en la realización de proyectos comunes en los sectores de la comunicación social, aportando fuerzas, medios y personas. Que las personas, los seglares consagrados, además, presten de buen grado sus servicios según las oportunidades pastorales en la formación religiosa de los responsables de la comunicación social pública o privada, para que se eviten de una parte los daños provocados por un uso adulterado de los medios de comunicación, y de otra se promueva una mejor calidad de transmisiones, con mensajes respetuosos de la ley moral y ricos en valores humanos y cristianos. Pues fijaros qué cosa tan hermosa es que existan personas seglares consagrados que dediquen su vida a los medios de comunicación social. A que el medio de comunicación social pues no esté al servicio de una ideología política, no esté al servicio de un determinado proyecto, ¿no?, que en el fondo incluso está construyendo en contra de los valores del Evangelio, sino que esté al servicio de la verdad, que se desarrolle en respeto de la ley moral. Qué importante es, ¿no?, nuestra presencia pues en el mundo de la comunicación social. Bien, como veis, hay otras muchas fórmulas, pero se trata de que este tipo de vocaciones, de institutos seculares, de sociedades de vida apostólica, incluso otras formas, como dice aquí el Papa, otras nuevas formas de vida de los seglares que se consagran, ¿no?, con los 3 consejos evangélicos de pobreza, en castidad y obediencia. Se trata de ser fermento en medio del mundo y transformarlo. Voy a terminar con un texto de los Hechos de los Apóstoles, que creo que es un texto que ilumina esta dimensión. Lo pronuncia San Pablo cuando había estado
en el Areópago de Atenas, en Hechos 17, versículo 26, dice el: atenienses, veo que sois respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor de cielo y tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde había de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encontraba lejos de cada uno de nosotros. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Es decir, fijaros esta predicación de San Pablo, que la cita Juan Pablo II dentro de este punto de Vita Consecrata, esta predicación en la que precisamente en medio de un mundo que no conoce la Biblia, no conoce el cristianismo, no conoce la revelación, que es el mundo griego, y le hace ver los ojos, ¿no? Le habla desde su cultura, desde la cultura ateniense, desde la cultura griega, para decir: ese mundo, ese Dios desconocido, ese altar que tenéis ahí al Dios desconocido, os permite desde vuestra cultura misma conocer al Dios que se revela en Jesucristo. En él vivimos, nos movemos y existimos, es decir, lo propio, ¿no?, de estas vidas o de estas vocaciones, ¿no?, de vida consagrada en el mundo, en medio del mundo, insertos en el mundo, es hacer descubrir, ¿no?, a este mundo alejado de Dios, hacerle descubrir la presencia oculta de Dios en medio del mundo, ser fermento en el mundo para revelar, para descubrir esa presencia oculta de Dios. En él vivimos, nos movemos y existimos. Y el Espíritu Santo suscita estas vocaciones para que, insertos en el mundo, seamos fermento para abrir los ojos y descubrir a Cristo presente en todas las realidades temporales. Bien, dejamos aquí esta explicación. Continuaremos, Dios mediante, mañana a partir del punto 931. Damos paso ahora a la llamada de los oyentes. Podéis formular vuestras preguntas o vuestras sugerencias en el teléfono 917 107 700. 917 107 700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Padre Ignacio. Buenos días. Quería yo, en primer lugar, darle la enhorabuena por el bien que está haciendo, y en segundo lugar, como ayer se celebró la festividad de San José, pues quería decirle que me parece a mí que estaba un poco oculto San José, que como fue tan humilde en la tierra, sigue siendo ahora en el cielo. Y a mi parecer, tiene algunas prerrogativas que no decimos. Por ejemplo, de que San José está en el cielo con su cuerpo también, porque no me cabe en la cabeza que esté separado de la Virgen y de Jesucristo cuando estuvo en la tierra junto con ellos. Y también de que el diablo no tuvo nunca posesión de él. O sea que, aunque no se dice lo mismo que de la Virgen, que fue inmaculada, a mi parecer no tuvo pecado ninguno. No sé si la Iglesia no dice nada, pero me parece a mí que San José tuvo que ser, porque dice el varón justo, dice la Sagrada Escritura. Y me parece a mí que debiéramos de decir algo sobre San José. A ver qué le parece a usted. Bien, alguna cosita le voy a responder por la radio. Bueno, ciertamente la figura de San José pues es una figura que deberíamos de profundizar muchísimo más en ella. Lo que la teología más o menos pues ha llegado un poco a reflexionar sobre él, aunque no sea un tema pues que esté definido, ¿no?, desde el punto de vista del magisterio, es que él estaba preservado en gracia, lo cual no es lo mismo exactamente que ser inmaculado, porque la Inmaculada Concepción es pues haber sido incluso privado del pecado original.
no se dice tal cosa de San José, que no tuviese pecado original, pero sí se dice que fuese preservado en gracia, es decir, que fue varón justo, como usted mismo dice, ¿no? Pues él, pensamos, ¿no? Y como digo, no es un tema que esté definido por el magisterio, que San José fue preservado en gracia, es decir, en gracia de cometer pecados personales, que aunque él pudiese tener el pecado original, fue preservado en gracia por ser varón justo y totalmente fiel al Señor. Sin embargo, no creo, no es correcto hablar de ser asunto al cielo, en cuerpo y alma. Eso no pertenece a la tradición de la Iglesia. Solamente la Virgen es asunta al cielo, en cuerpo y alma. Sin embargo, eso no quita que San José, que aunque pues esté en alma y todavía no en cuerpo, eso no quita que él en el cielo pueda gozar de esa compañía de María. María también acompaña a todas las almas que están en el cielo, aunque estén todavía a expensas de la unión con sus cuerpos en la resurrección final. Pero ciertamente vamos a intentar también a lo largo de esta explicación del catecismo, pues profundizar más en esta figura que será de gran riqueza para nosotros, la figura de San José. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, Padre Ignacio, sí. Buenos días. Buenos días. Mire, en primer lugar, quiero darle las gracias por el esfuerzo que hace todos los días por enseñarnos nuestra religión. Yo se lo agradezco mucho y la forma que lo hago extensiva es a los que están a mi alrededor, pues hacerle publicidad para que lo escuchen. Y luego quería decirle que he escuchado también la reflexión de hoy y no solamente quiero apostillar que antiguamente, como usted dice, hacían proselitismo las otras religiones, ¿no?, por apartarnos del cristianismo, sino que hoy actualmente también. Y le puedo decir, si puedo dar nombre, ¿no?, que hay una universidad ahora aquí en Madrid que... ¿Puedo dar nombre? Bueno, me parece que todos sabemos ya a la cual se está refiriendo. Bueno, pues si lo sabemos, como usted no lo ha comentado, yo quiero comentarlo públicamente porque tengo un familiar que va ahí y haciendo conversaciones con esta persona, veo a través de lo que ella dice y lo que le cuentan en las clases, que les enseñan el relativismo, el hedonismo, sí, o sea que no directamente, pero indirectamente, desde luego, les están apartando, y parece mentira cómo a personas mayores que no tienen una formación sólida, pues las van conformando a su forma de ser, O sea que hoy también se está haciendo eso, es lo que quería decirle, nada más. Pues usted fíjese qué importante sería en esa universidad en concreto, pues que hubiese cristianos, permítaseme la palabra, que se infiltrasen, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, que se infiltrasen y desde ahí dentro, ¿no?, transformasen esa, que es una universidad pública que que todo eso se está realizando con el dinero de todos nosotros. Quiere decir que esa universidad es pública y además con nuestro dinero se está descristianizando, ¿no?, manipulando la cultura, descristianizando a esos alumnos, ¿no? Qué importante es, precisamente, los capellanes, los sacerdotes no han sido aceptados, ¿no?, en esa universidad. Bueno, pues qué importante es que los seglares consagrados desde dentro, incluso aunque nadie sepa de su condición, pues porque si posiblemente se presentan como profesores, se presentan en las oposiciones diciendo que son seglares consagrados, seguro que les van a rechazar, ¿no? Seguro que ya es motivo suficiente para que no ganen la oposición, pero incluso ocultando su condición de cristianos consagrados, qué importante sería que se adentrasen, ¿no?, en esa universidad y puedan llegar a cristianizarla desde dentro. Adelante, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, sí. Soy Blanca, llamo desde Burgos. Buenos días. Mire, siempre me he preguntado, estos colegios de religiosos y religiosas, con tanto prestigio y que por supuesto yo también estoy de acuerdo con ellos y todo esto, pero nacieron, su fundador o su fundadora era con carácter sencillo y se abrieron precisamente en la mayoría de ellos pues para gente humilde, para gente de la calle, para proteger a las chicos que estaban, y entonces hoy tienen tanto prestigio y ciertamente cuesta entrar en ellos porque son para personas adineradas. Entonces me ha llamado mucho la atención y no sé por qué ese cambio. Esa es mi pregunta. ¿Por qué se hace ahora así? Bueno, de acuerdo, le intento dar una respuesta, ¿no? Hombre, yo me imagino que también habrá situaciones muy distintas, ¿eh? No creo que todas las situaciones
sean iguales, ¿no? Siempre generalizar pues es un poco complicado, pero yo también me atrevería a dar una causa, es decir, una causa. Desgraciadamente, pues existe en España y en otros muchos lugares un sistema en el que cuando la enseñanza religiosa quiere ser absolutamente libre y no tener ningún tipo de influencia por parte de un gobierno o de un Estado que le quiere influenciar y le quiere teledirigir, ¿no? Y le quiere de alguna manera influenciar en los contenidos y las formas que transmiten su educación, pues sí, claro, si quiere ser totalmente libre, entonces tiene que no recibir nada de dinero público, es decir, que los padres sean los que costeen totalmente la educación. Entonces, los colegios de iniciativa privada que no están concertados con el gobierno, pues claro, pues resultan muy caros precisamente por esto. Sin embargo, yo creo que somos nosotros los que deberíamos de luchar por hacer entender que por el hecho de que un colegio religioso esté concertado con el gobierno, con el Estado, y reciba parte del coste por parte del dinero público, eso no le debería de quitar en absoluto la libertad al colegio para educar a los alumnos conforme al criterio en el que los padres quieren que sean educados, porque en el fondo no es el Estado nadie, para decir cómo tienen que ser educados unos hijos por el hecho de que yo le haya dado a ese colegio dinero público, porque ese dinero no es del Estado, es de los padres. Por lo tanto, son los padres los que tienen el derecho a decir cómo son educados los hijos y no el Estado. Por desgracia, a veces, pues algunos colegios son muy caros porque la única forma de preservarse, ¿no?, de ese intento de manipulación del Estado de la enseñanza, pues es no recibir dinero público. Pero claro, no recibir dinero público tiene el problema de que encarece mucho la educación. Creo que esta es una de las causas, no digo que sea la única, pero creo que también es una de las causas. Bien, tenemos el tiempo ya completado. Damos gracias al Señor por haber tenido este rato de comentario del catecismo y con su gracia lo seguiremos mañana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.